Lo que le pasó a la representante de Tocumen, Arielis Barría, es un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Panamá. En la tarde del 15 de julio, mientras participaba en una protesta pacífica junto a vecinos de Tocumen para exigir el derecho humano al agua, la representante de corregimiento, Arielis Barría, fue víctima de una brutal agresión policial que le provocó una fractura en el brazo y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Tras la agresión, las autoridades pretendieron obligarla a firmar un acta de buen trato, una práctica de encubrimiento que agrava la revictimización. Este grave hecho no es un incidente aislado. Se inserta en lo que expertos, defensores de derechos humanos y organismos internacionales han identificado como un patrón sistemático de represión. Uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tratos crueles por parte de la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad Pública. Este patrón se ha intensificado en los últimos 20 años, y peor con el actual gobierno. Pero tiene raíces profundas que se remontan al proceso inconcluso de desmilitarización tras la invasión de 1989. Cuando el Estado panameño se comprometió, al menos formalmente, a transformar sus cuerpos de seguridad en fuerzas civiles, subordinadas al orden democrático y respetuosas de los derechos humanos. Sin embargo, los datos y hechos recientes demuestran todo lo contrario. Con las manifestaciones recientes, donde el tirano José Raúl Mulino busca imponer su ley 462 de destrucción de la seguridad social, la destrucción con la minería y su entrega colonial del país a Trump, entre otras medidas, señalan informes recientes de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos en Panamá y con la cronología de violaciones en Bocas del Toro entre marzo y junio del 2025, se documentaron más de 625 detenciones arbitrarias, 120 personas heridas por represión, 40 casos de torturas o tratos crueles y el uso de gases lacrimógenas directamente en las viviendas, desplazamientos forzados y hasta muertes por represión. Todo esto configura un quebranto masivo y sistemático del derecho a la protesta, a la integridad personal, a la libertad y al debido proceso, prohibido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios básicos de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza. El ataque contra la representante Barría se suma a los cientos de casos de violaciones recientes en Bocas del Toro, donde bajo la llamada Operación Omega se emplearon tácticas propias de operaciones militares. Uso de helicópteros para lanzar gases sobre poblaciones, allanamientos sin orden judicial, detenciones de menores y desplazamientos forzados de las comunidades. Según la cronología de esos hechos, se suspendieron incluso comunicaciones, afectando derechos que ni siquiera pueden restringirse en un estado de excepción conforme al artículo 27 de la Convención Americana. Estos actos no son simples acciones individuales de agentes aislados. Como señala la documentación recopilada, existe una planificación, coordinación y justificación oficial desde el más alto nivel del Estado, que incluye discursos estigmatizantes del presidente Mulino, ministros y mandos policiales que criminalizan la protesta, niegan las violaciones y legitiman la violencia policial como una respuesta a los reclamos sociales legítimos. El derecho al agua, que motivó la protesta en Tocumen, está protegido por tratados internacionales ratificados por Panamá. La represión violenta de quienes reclaman es doblemente grave. Viola la libertad de reunión, la libertad de expresión y criminaliza la defensa de los derechos esenciales para la vida. Lo ocurrido con Arielis Barría es el reflejo de un modelo autoritario de control social. Deslegitimar la protesta, golpear y encarcelar ciudadanos, judicializar luchas sociales y forzar actas de buen trato para limpiar la imagen institucional. Este modelo no solo vulnera derechos individuales, sino que amenaza el Estado de Derecho y la democracia misma. El caso de Toribio García Jiménez, líder indígena panameño, detenido el 13 de junio del 2025. Ese es otro de los cientos de casos de graves abusos, revelando múltiples violaciones a los derechos humanos en el contexto de la protesta social. Fue arrestado sin orden judicial, ni explicación de cargos, en contravención de la Constitución panameña y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, su domicilio fue allanado ilegalmente y se le impusieron medidas cautelares sin motivación adecuada, como arresto domiciliario en casa ajena y prohibición del uso de las redes.
Estas acciones vulneran el debido proceso, la libertad de expresión y la inviolabilidad del domicilio. Además, carecen de base legal y proporcionalidad. La criminalización de la protesta social y la persecución sistemática de líderes indígenas como Toribio García constituye una práctica incompatible con los estándares democráticos interamericanos. Se vulneran normas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y el Convenio 87 sobre libertad sindical de la OIT. La represión contra García responde a un patrón más amplio de estigmatización y uso punitivo del aparato estatal para disuadir la participación cívica y política de los pueblos originarios, lo que atenta contra sus derechos colectivos y su participación en asuntos públicos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y diversos mecanismos de la ONU han advertido que la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias masivas, la violación contra mujeres defensoras de derechos humanos y la impunidad constituyen graves incumplimientos de las obligaciones internacionales del Estado panameño. Según los datos aportados por la Coordinación Nacional de Derechos Humanos, el 99% de las detenciones arbitrarias no derivan en casos penales reales, confirmando que se usan como un castigo extralegal y de intimidación. Esto no es un caso aislado, sino parte de un patrón. De Tocumen a Bocas del Toro, de Colón a Darién, el Estado panameño ha desplegado una política deliberada para neutralizar, silenciar y castigar la movilización social, que en el 2025 alcanza una escala inédita desde la invasión de 1989. Tal como Lucy Molinar, ministra de Educación, negó el derecho humano al ejercicio de la huelga que tienen los docentes, Mulino sigue el mismo patrón sistemático de negar todo. Este 17 de julio, en su conferencia de prensa, negó los graves abusos de derechos humanos. Incluso niega rotundamente que exista cualquier muerte ligada al estado de urgencia o a la Operación Omega en Bocas del Toro, asegurando que ningún agente portó ni utilizó armas letales durante el despliegue y que las acciones policiales se condujeron con mesura, profesionalismo y apego al diálogo. Igual su rechazo a la creación de una comisión de la verdad para investigar denuncias de abusos, argumentando que no se ha constatado víctima fatal alguna y que el Ministerio Público y la Defensoría están investigando formalmente y no han confirmado defunciones, incluyendo el rumor de la muerte de la niña por gases lacrimógenas. Mulino reiteró que la suspensión de garantías constitucionales en Bocas del Toro fue una medida excepcional, necesaria para restaurar el orden ante actos que calificó de terrorismo urbano y saqueos, y que la fuerza empleada se limitó a herramientas no letales. Frente a las severas denuncias de violencia, detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza, tratos crueles y represión sistemática documentada por organismos de derechos humanos, Mulino se negó a aceptar que existe un patrón estructural de abusos ni de responsabilidad estatal directa. En cambio, calificó los acontecimientos como respuestas aisladas a actos vandálicos provenientes, según él, de grupos radicales que alteraron el orden público. Las declaraciones de José Raúl Mulino del 17 de julio del 2025, negando muertes, rechazando la creación de una comisión de la verdad y desestimando informes documentados de violaciones a los derechos humanos durante la Operación Omega, violan de forma directa e integral diversos principios y obligaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente aquellos consagrados en la Resolución 3 del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre políticas públicas de memoria en las Américas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Principios y marcos violados por Mulino. 1. Violación del derecho a la verdad y el reconocimiento estatal. La negativa de Mulino a reconocer públicamente los derechos denunciados, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, uso excesivo de la fuerza, allanamientos sin orden y muertes, vulnera el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre las graves violaciones ocurridas. Esto contraviene el deber del Estado de asegurar el abordaje integral de la memoria, que es el principio 1, que incluye verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Número 2. Negación de la participación de víctimas y sociedad civil. Al rechazar la creación de una comisión de la verdad, el presidente excluye mecanismos fundamentales de participación de las víctimas, comunidades locales y sociedad civil en la construcción de memoria y justicia, lo cual es contrario al principio 2, participación de las víctimas, y principio 3,
involucramiento de la sociedad civil, que imponen a los estados el deber de facilitar esa participación real y efectiva. 3. Negacionismo e impunidad como política del Estado. La insistencia de Mulino en calificar los hechos como falsedades, rumores o acciones legítimas de control del orden público, cuando existen múltiples informes de organismos nacionales e internacionales, constituye una forma de negacionismo estatal. Esto perpetúa la impunidad, revictimiza a quienes sufrieron los abusos y viola el deber de la reparación integral, la investigación, la sanción y el reconocimiento, establecido tanto por la Convención Americana de Derechos Humanos como por los principios sobre memoria. 4. Incumplimiento de obligaciones internacionales sobre no repetición. El rechazo del gobierno a asumir responsabilidad institucional o establecer mecanismos como una comisión de la verdad impiden la adopción de garantías de no repetición, lo que normaliza la represión estatal y el uso ilegítimo de la fuerza. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto es especialmente grave cuando las violaciones presentan patrones sistemáticos y la continuidad con prácticas represivas del pasado, como es el caso de Panamá tras la invasión de 1989. 5. Violación del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, garantías judiciales, y del artículo 13, libertad de expresión. La criminalización de manifestantes como Arielis Barría y Toribio García, así como la censura y represión contra líderes comunitarios indígenas, constituyen violaciones al derecho al debido proceso, a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, todos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y reiteradamente definidos o defendidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia interamericana. Las declaraciones y omisiones del presidente Mulino no solo evidencian un desprecio institucional hacia los derechos humanos, sino que constituyen una violación abierta y sistemática de los estándares internacionales que Panamá ha suscrito. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el deber del Estado no es negar ni minimizar los hechos, sino reconocerlos, investigarlos y repararlos como única vía legítima para asegurar justicia, memoria y democracia. Pueblo panameño que cree en los principios de la civilización, la democracia y su columna vertebral, que son los derechos humanos. A las dictaduras se les combate con derechos humanos. A los dictadores como Mulino, que aborrecen estos principios. Mulino y Lucio Molinari y demás cómplices para destruir el país han logrado hacer estos graves abusos gracias al marco jurídico panameño y el sistema político que se los permite. Y está diseñado para el abuso y la discrecionalidad en el cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, la FETEP, junto a víctimas de abuso de derechos humanos, organizaciones indígenas y población demócrata, propusimos el pasado 8 de julio en la Asamblea de Diputados 3 medidas claves para atender la crisis de derechos humanos en Panamá y atacar de raíz. 1. Comisión Legislativa de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que investigue urgentemente abusos durante la huelga y protesta. Recogida de testimonios, análisis de patrones de represión y elaboración de un informe público de víctimas y valoración jurídica. 2. Medidas contra la impunidad, que incorpore de forma vinculante los estándares interamericanos, universales y de la OIT, estableciendo mecanismos institucionales, control de convencionalidad y principio de pro persona para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en todas las políticas públicas. 3. Reformas integrales en materia de relaciones laborales en el sector público para cerrar los vacíos legales sobre el derecho a la huelga docente, acuerdos bipartitos, pliego de reivindicaciones y negociaciones colectivas, y así evitar la discrecionalidad y la represión de las movilizaciones sociales. En conjunto, estas iniciativas pretenden investigar y reparar los abusos, reforzar la no repetición y salvaguardar derechos, con el fin de profundizar y consolidar la democracia en nuestro país y la tiranía de abuso de derechos humanos que no se imponga más en nuestro país. En concreto, retomamos la gran tarea democratizadora que lamentablemente tras la posinvasión en 1990 en adelante no se logró concretar. Nuestra lucha es la democracia, es la lucha patriótica. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.